AB, se tiene que existe un valor, vamos a llamarle eta, en el intervalo AB, tal que la pendiente entre los puntos A, f de A y B, f de B coincide con la derivada de la función en ese punto intermedio. Básicamente lo que te está diciendo el teorema del valor medio es que si tú tienes una función que es diferenciable y continua en un intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto, es decir, que es suave, si tomas la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, entonces si la función es suave en el intervalo abierto, eventualmente vas a poder encontrar una recta tangente a la curva y que es paralela a esta recta rosa. O sea, la pendiente de la recta naranja coincide con la pendiente de la recta rosa, pero además por ser recta tangente a la curva va a tener tangente, va a tener pendiente a la derivada de la función en ese punto. Entonces, la idea es generalizar ahora este concepto para funciones reales de variable vectorial. En el caso de las funciones reales de variable vectorial, vamos a considerar un subconjunto abierto de Rn. Pensemos que tenemos una función definida en ese subconjunto, diferenciable, y vamos a pensar que ese subconjunto contiene un segmento rectilíneo que va de T0 a B0. Entonces, existe un valor entre 0 y 1 tal que satisface esta relación. La diferencia entre f de B0 y f de T0 la podemos escribir como el producto punto de el vector B0 menos T0 y la del vector derivada evaluada en este punto. Xi0, no se olviden que es un punto en el intervalo 0,1. Entonces, considérese, para la demostración de este hecho, vamos a considerar justamente el segmento que va de T0 a B0. ¿Cómo parametrizar ese segmento? Pues queremos que vaya de T0 a B0. Bien, tomamos la función 1. Bueno, le voy a poner aquí tau. Vamos a ponerle 1 menos tau por el vector T0 más tau evaluado en B0 con tau entre 0 y 1. Esta es una función vectorial de variable real. Nótese que cuando tau es 0 estamos en el punto T0 y cuando tau es 1 estamos en el punto B0. Entonces este en efecto es el segmento que une el punto T0 con el punto B0. Ahora considérese la función h de tau definida como gamma seguida de f aplicada al valor tau. Como el segmento rectilíneo que une T0 con B0 está totalmente contenido en A, la función f es diferenciable sobre todos los puntos de este segmento. Bien, ahora fíjense que f de B0 menos f de T0 no es otra cosa más que f de gamma de 1 menos f de gamma de 0. O sea, cuando tau es 1, estamos en B0. Cuando tau es 0, estamos en T0. Cuando tau es 1, estamos en B0. Entonces, f en B0 es lo mismo que f en gamma 1 y f en T0 es lo mismo que f en gamma 0. Pero pues esto lo podemos escribir en términos de la función h.
h de 1 menos h de 0. Nótese ahora que la función h es una función real de variable real, que de hecho además es una función que está definida en el intervalo 0, 1. Aquí de hecho podemos poner, de hecho tenemos que poner que tau está entre 0 y 1. Entonces h es una función que va del intervalo 0, 1, gamma manda el 0, 1 a Rn y f regresa a Rn a R. Entonces esta es una función real de variable real definida en 0, 1. Ahora bien, esta función gamma claramente es una función diferenciable. De hecho, su derivada, si ustedes se fijan, gamma prima de tau, vamos a ponerlo en un recuadro, gamma prima de tau, ¿quién es? Pues derivamos con respecto de tau, nos queda B0, esto es constante, muere, nos queda menos T0. Entonces, eso es la derivada de la función gamma prima de tau, de hecho, con tau entre 0 y 1. Entonces, gamma es diferenciable en el intervalo 0, 1. Y f es diferenciable en todo A, en particular en la trayectoria gamma. Entonces, la función h es diferenciable en todo el intervalo 0, 1. Entonces, podemos aplicar el teorema del valor medio para las funciones reales de variable real, en este caso a la función h. Entonces, h1, por teorema del valor medio, h1 menos h0 lo podemos ver como la derivada de la función h en un valor psi 0 por 1 menos 0, y esto les queda simplemente h' en x0 con psi 0 un valor en el intervalo abierto 0, 1. Ahora veamos quién es h' de psi 0. h' de psi 0 por la regla de la cadena es derivar gamma evaluada en psi 0 y hacer el producto punto con la función f, la derivada de f evaluada en gamma de psi 0. Eso es la derivada de h en psi 0. Ahora, la derivada de gamma, está aquí arriba, es b0 menos t0. Y la derivada de f evaluada en gamma de psi 0 es sustituir psi 0 por tau. Entonces nos queda 1 menos psi 0 más psi 0 por b0. Conclusión que tenemos de esta expresión, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de b0 menos f en t0 es h1 menos h0, pero esto es h' en psi 0, pero h' en psi 0 es gamma prima en psi 0, que es b0 menos t0, producto punto, la derivada de f evaluada en gamma de psi 0. Pero gamma de psi 0 era 1 menos psi 0 por t0 más psi 0 por b0. Psi 0, recuerden que es algún punto que está entre 0 y 1. Proviene del teorema del valor medio de las reales de variable real. Entonces aquí ya simplemente opero
Y entonces tengo B0 menos T0, producto punto, la derivada de F evaluada en T0, o sea, T0 por 1 pues es T0, más C0 por B0 menos T0, tal y como se pretendía demostrar. Entonces, hemos presentado una generalización del teorema del valor medio, en este caso para funciones reales de variable vectorial. Ahora bien, hemos trabajado analíticamente con la derivada de las funciones reales de variable vectorial, pero pues hemos dejado de lado en parte la interpretación geométrica de las variaciones, de las razones de cambio. Entonces para disponer justamente de una imagen geométrica, vamos a iniciar la siguiente discusión con funciones definidas en R2, pero estos resultados que vamos a presentar a continuación van a ser presentados en su versión general. En principio, lo que vamos a pensar es que vamos a realizar una variación en las variables de la función f, en las variables independientes. Y vamos a realizar una pregunta. Simplemente, ¿cuál es la razón de cambio de una función real de variable vectorial respecto a las variaciones en cada una de sus variables independientes? Digamos, en general, en un punto de su dominio, la función f, o sea, una función de este estilo, no tendrá una razón de cambio única. Lo que va a suceder es que va a cambiar en proporciones distintas dependiendo de la dirección en que nosotros estemos moviendo el punto. En este caso vamos a pensar en un punto del plano, en un punto XY. Entonces, lo que quiero decir con esto es, vamos para fijar ideas a considerar una función que vaya de R2 en R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos trabajando con una sábana, ¿no? Entonces, acá abajo tenemos nuestro dominio de definición. Proyectamos arriba. Recordemos que la función que va de R2 en R genera una superficie. Y entonces lo que estoy pensando es, considérense acá abajo un punto X0. Lo que quiero decir es, vamos a hacer una variación sobre ese punto X0. Y esa variación la vamos a hacer en una dirección en particular. Entonces, consideremos un vector unitario, vamos a decirlo así, acá abajo. Consideramos un vector unitario acá abajo. Llamémosle U, que parta del punto X0. Y vamos a extender ese vector a una variación escalar. Entonces, este vector resultante, este es el vector U. Y este vector de aquí, el que obtenemos hasta acá, va a ser, digamos, el producto de un escalar t por el vector u. Estoy pensando que este vector u, por cierto, es un vector unitario.
Entonces ahora proyectando sobre mi superficie, proyectando ese